Señoras y señores, muy buenos días. Amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Y en este lunes 7 de octubre 2024 continuamos con estos programas especiales sobre Palestina, Gaza, un año de genocidio y resistencia. Y vamos a hablar con David López. Él es abogado, representante permanente de la Asociación Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social ante las Naciones Unidas, AIDS, aquí en Ginebra, Suiza. Él es un experto en materia de Naciones Unidas y ha seguido de cerca el tema de Palestina, de Gaza y ahora del Líbano. Y con él queremos hablar sobre esa inoperancia que ha tenido las Naciones Unidas ante este genocidio que estamos viviendo en vivo y en directo. Y que tiene asombrado al mundo porque las Naciones Unidas supuestamente fue creada para buscar la paz, la convivencia pacífica entre los pueblos y sobre todo entre las naciones y los gobiernos, los países. Pero eso no se está dando así. David López recibe un cordial saludo en este lunes. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es el concepto que tiene usted con relación a la inoperancia que uno observa de las Naciones Unidas y que todo el mundo nos pregunta qué pasa con las Naciones Unidas? En todo el globo terráqueo nos preguntan qué está sucediendo con las Naciones Unidas, que prácticamente se ha convertido en un convidado de piedra y un cómplice de este genocidio. David, gusto en saludarte, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Eliezer, por brindar este espacio, un espacio que creo yo es sumamente importante para poder extender la opinión y la visión de lo que uno desde aquí en Ginebra como actor civil ante una organización tan importante como son las Naciones Unidas viene, ¿no? Digamos que desde una perspectiva crítica, crítica constructiva, digámoslo así, el comportamiento de la ONU frente al conflicto entre Israel y Palestina, así como en el contexto de los bombardeos en Líbano, puede entenderse a través de factores estructurales y geopolíticos mmm, que reflejan dinámicas de poder global. Esta reflexión también puede dar la posibilidad de evaluar las inconsistencias que se observan al comparar la actuación de las Naciones Unidas en otros conflictos internacionales, como puede ser el tema de Ucrania y de Rusia, de Venezuela, de Cuba o incluso del gigante asiático que es China. La ONU en un principio pues fue concebida como una organización multilateral después de la Segunda Guerra Mundial y que fue destinada pues a garantizar la paz y la seguridad global. Opera dentro de un marco donde los intereses de las grandes potencias, particularmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en Nueva York, juegan un papel determinante, ¿no? Y esto se traduce en una dificultad para actuar de manera efectiva en situaciones en las que los intereses estratégicos, geopolíticos, económicos, incluso a veces sociales y culturales están en juego. Desde esa perspectiva hay que mencionar que, claro, las Naciones Unidas han tenido una inacción frente a Israel muy preocupante, pero pues podemos entenderlo ya que Israel es un aliado clave de los Estados Unidos en la región y Medio Oriente y esa relación ha influido en decisiones del Consejo de Seguridad también, incluso a veces como a contre-cœur, como quisieran decirlo en francés, como en contra de voluntades. El uso recurrente del veto por parte de los Estados Unidos ante resoluciones
críticas hacia Israel ha limitado también la posibilidad de acción de las Naciones Unidas para que, claro está, actúe con firmeza en la protección del pueblo palestino o en condena de las acciones militares que son genocidas, además, que violan totalmente el derecho internacional y que afectan a los civiles en Gaza e incluso en Cisjordania, ¿no? Esta dependencia de las Naciones Unidas a voluntad de grandes potencias subraya sus limitaciones para abordar de manera efectiva situaciones que son bastante complejas, ¿no? Y que pues se vienen dialogando desde hace mucho rato. Recordemos que cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, él envió a Nikki Haley, en aquel entonces embajadora de los Estados Unidos ante la ONU en Nueva York, para que se retirara el punto 7 de la agenda del Consejo de Derechos Humanos, que sesiona 3 veces al año. Este punto 7 trata los problemas del Medio Oriente y específicamente la situación entre Israel y Palestina. Los Estados Unidos pedían de que este punto fuese abolido, borrado de la agenda del Consejo, y pues esto no se dio, y entonces conllevó a que los Estados Unidos salieran del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y dejaran de financiar. Creería yo desde una perspectiva muy operacional de que fue mucho mejor de que saliesen, porque los Estados Unidos siempre ponían trabas a cualquier X o Y resolución que fuese en contra de sus intereses. Da una vez más pauta para entender de cuán importante es Israel para los Estados Unidos allí y de cuánto le dejan hacer, incluso repitiendo un genocidio como el que se hizo contra este mismo pueblo israelí. Si nos acercamos un poco más a lo que hay actualmente con respecto al Líbano, hay que entender que los bombardeos israelíes allí, en el contexto de los enfrentamientos con grupos como Hezbollah, que recordemos fueron creados y financiados también por Israel, ¿no? Porque pues su intención era de que Hezbollah tomase control de Palestina, ¿no? Y pudiese ser manejado bajo el antojo de Israel. También ha sido difícil de gestionar para las Naciones Unidas, ¿no? Hay una falta de consenso entre las potencias con intereses en la región, y eso ha impedido que se adopten medidas más contundentes para frenar los comportamientos de Israel, la violencia, y que se fomente también un diálogo pacífico, ¿no? Esto evidencia cómo las consideraciones geopolíticas pueden frenar la eficiencia de las Naciones Unidas en ciertos conflictos. Además de ello, pues también existen una cantidad de inconsistencias en tratamientos de otros conflictos internacionales, como lo mencionaba en un principio, y el contraste en la respuesta de las Naciones Unidas ante estos justamente otros conflictos refleja un doble rasero, un doble estándar que puede explicarse por relaciones de poder, alianzas internacionales, y que evidentemente corresponden en quién financia más a un organismo como estos para que de una manera u otra funcionen intereses de los que más dinero ponen allí. Y recordemos que los Estados Unidos son los que más financian, después le sigue China, pero pues si agregamos el acumulado de los países occidentales y de la Unión Europea, pues seguimos con un organismo que es totalmente financiado por Occidente, con unas estructuras muy arcaicas que hoy merecerían una reestructuración. En el conflicto, por ejemplo, de Ucrania con Rusia, la comunidad internacional, incluida las Naciones Unidas, ha reaccionado rápidamente con sanciones y condenas hacia Rusia, y esta situación pone en relieve de cómo, cuando los intereses de las potencias occidentales se ven directamente afectadas, la ONU
puede actuar con mayor firmeza y con mayor margen de maniobra. A diferencia del conflicto israelo-palestino, donde las Naciones Unidas enfrenta obstáculos debido a alianzas estratégicas, eh, debido a que en Ucrania ha habido una mayor coherencia a la respuesta global impulsada por una alienación geopolítica clara, ya que sabemos que en dicho país hay mano metida incluso del hijo del actual presidente de los Estados Unidos, para poder promover armamento bioquímico en contra de Rusia y poder entonces neutralizar este último país y poder retomar el control de una Europa ya colapsada y en la declive, un control también de la región que permite tener también un dominio sobre una Turquía que en este momento está como surgiendo y está ocupando una cierta cantidad de poder que los Estados Unidos están perdiendo, y de ahí para abajo y hacia Oriente todo lo que uno quiera. Con respecto, por ejemplo, al tema de Venezuela y Cuba, que son dos países que se han distanciado de las principales potencias occidentales, han adoptado por modelos de desarrollo muy alternativos, muy únicos, oriundos de su propia realidad, alejándose de los intereses de los países occidentales, y han enfrentado una fuerte presión internacional en contraparte. A menudo se les sanciona o se les condena bajo el argumento de las violaciones de los derechos humanos, bajo otra cantidad de puntos que de una manera u otra dan una mala imagen a lo que hoy Occidente conoce como democracia. Y mientras que otros países pueden tener vínculos estratégicos con las potencias mundiales, no reciben hasta ahora la misma atención o las mismas sanciones que pueden recibir países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, Irán, Rusia, China, ¿no? Entre otros. Este enfoque diferencial resalta las tensiones en la aplicación de los principios universales en función de las prioridades también geopolíticas. En China, por ejemplo, como por tomar el enemigo principal de los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos, ha sido objeto también de críticas por cuestiones internas como la situación en Xinjiang o en Hong Kong, donde su papel como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York y su creciente influencia económica global han moderado mucho las respuestas internacionales en comparación con otros países. En relación con China, ilustra cómo las dinámicas de poder de las Naciones Unidas dependen también y en gran medida de los equilibrios globales y las influencias políticas y económicas de sus miembros más poderosos. Desde, digamos, una óptica crítica, se puede argumentar que las relaciones de poder dentro del sistema internacional condicionan la capacidad de la ONU para entender o para actuar más bien de manera coherente. Israel, por ejemplo, debido a su importancia estratégica para los Estados Unidos y la Unión Europea, han disfrutado de una protección significativa en los foros internacionales, lo que ha impedido incluso que la ONU adopte resoluciones más firmes para proteger los derechos del pueblo palestino, o que Israel se someta a respetar muchas de las resoluciones que salen de sus foros, asambleas, consejos, y que critican justamente los comportamientos preocupantes, aberrantes de Tel Aviv frente a muchos países en la región e incluso en otros países que ni siquiera están en la región. Su comportamiento con Pegasus en países como México, Colombia, España, entre otros, es bastante cuestionable y ha sido también puesto en resoluciones para que Israel
cumpla o sea notificado y tome medidas contra eso, y desafortunadamente no ha sido posible. En contraste, aquellos países que justamente desafían las hegemonías tradicionales, como Venezuela o Rusia o Irán, eh, tienden a enfrentar una respuesta mucho más inmediata y contundente por parte de las Naciones Unidas y sus aliados, ¿no? Esta disparidad en el tratamiento de diferentes conflictos pone en cuestión la coherencia del enfoque de las Naciones Unidas en aplicación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de los convenios internacionales, etc. Entonces, pues en conclusión, el comportamiento de las Naciones Unidas frente al conflicto entre Israel y Palestina, así como frente a bombardeos en Líbano, así como frente a las consecuencias de los bloqueos fruto de medidas coercitivas unilaterales contra países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, ponen en manifiesto las limitaciones que enfrentan la organización cuando los intereses de las grandes potencias están en juego en la tabla de ajedrez geopolítica que estamos viviendo hoy en día. La estructura del Consejo de Seguridad y el poder del veto de las grandes potencias son y contribuyen justamente a la ineficiencia en ciertos casos, y demuestra una vez más que se debe reestructurar este organismo internacional, ya que, como muchos lo dicen, sirve más de ministerio colonial de los intereses occidentales que de los intereses de las propias naciones, que justamente se deben pensar unidas, ¿no? Aquí tenemos son gobiernos unidos en una situación sumamente crítica, mmm, producto también de la declive y de la crisis que está viviendo el sistema en este momento, y que hace que grandes potencias adopten también comportamientos agresivos, ¿no? Al mismo tiempo, la comparativa con otros conflictos como el de Rusia y Ucrania, como lo decía antes, o las situaciones en Venezuela y en Cuba, reflejan un enfoque inconsistente que responde justamente a las dinámicas de poder y alianzas internacionales. Para que la ONU pueda plenamente cumplir con su mandato y promover la paz y la seguridad global y hacer cumplir el derecho internacional, que no se le pide más, sería necesario que las decisiones se basen en principios más universales y menos dependientes de los intereses estratégicos de sus miembros más influyentes. Sería interesante también aquí pensar en una redistribución del poder, pensado desde una perspectiva mucho más holística y menos individualista, con una diplomacia de los pueblos, que sería muy interesante. Fue iniciada en un principio por Bolivia, y muchos otros países han intentado emprenderla. El tema de los BRICS también es sumamente importante, y podría quizás ser una alternativa, o podría ser un brazo fuerte para ponerle un cambio importante a las Naciones Unidas en su estructura. Es imposible que desde 2014, desde que tengo uso de razón en las Naciones Unidas, allí han venido ucranianos de lengua rusa a denunciar los comportamientos genocidas del gobierno de Kiev contra la región del Donbass y contra su población. Y hasta ahorita nunca se había hecho nada, pero el presidente Putin hizo una intervención militar, y de repente todos los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas se activaron, y allí comenzaron a condenar entonces a una Rusia que ha sido puesta al margen incluso de eventos internacionales deportivos, cuando Israel, quien comete actualmente un genocidio, es todavía y hoy por hoy un estado vigente frente a estos organismos deportivos, otros organismos internacionales, y eso responde evidentemente a una visión que en la realidad todo el mundo conoce, pero que también los medios de comunicación intentan ocultar, y los pocos medios alternativos se hacen bombardear,
se hacen estallar con misiles asesinos en situaciones que no deberían suceder. Tengo entendido que una actual periodista de Al Mayadin en español, quien fue víctima de un bombardeo en Beirut hace tan solo unos 2-3 días, y a quien le destruyeron totalmente su casa, a quien dejaron en la calle, y corresponde una vez más a un atentado no solamente contra la población del Líbano, sino también contra esta persona que, además de ser una persona común y corriente como todos los otros ciudadanos libaneses, es periodista. Y recordemos cuántos periodistas han sido asesinados en manos de Israel, que intentan cubrir la situación que se vive actualmente en Medio Oriente, y que Israel ha asesinado y ha callado con sus bombas, que desafortunadamente dejan solamente ríos de sangre, una mala imagen para ese país, pero es la imagen que han creado los que crearon este Estado, que fue creado además de una manera ilegal, y que por ende también es ilegítimo. No más, nosotros desde aquí, desde Ginebra, como asociación, la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, manifestamos o queremos aprovechar este espacio para manifestar todo nuestro apoyo en solidaridad al pueblo palestino, al pueblo libanés, condenar los bombardeos que se han venido presentando contra estas poblaciones, total apoyo también a esta periodista de Al Mayadin, a Wafika Ibrahim, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Desolante que estas bombas asesinas la hayan afectado, así como han afectado a una gran cantidad del pueblo libanés. Las condenamos y pues le presentamos todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y quedamos también a disposición para lo que nosotros como organización desde Ginebra ante las Naciones Unidas podamos hacer. Eliezer, un abrazo, mil gracias por este espacio y un saludo también a todos los que nos están viendo y nos están oyendo.